Hola, buenas madrugadas. Llega de nuevo el tiempo del misterio. Esta noche en una madrugada especial, ya veréis. Luego ya comenzamos desde el estudio 210 con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar este programa especial. En la parte técnica nuestro compañero Miki León, Rosa Rodríguez en la producción y locución, Natalia Sotillos en la realización y Miguel Blanco que os habla. Para todos nosotros un placer estar aquí juntos llenando este espacio en blanco, hoy con solo una hora de duración, ya veréis. Esta noche, como decimos, hacemos un programa especial, cambian la hora, entramos en el horario de verano y hoy solo tendremos una hora de duración. De hecho ahora son las 3, no las 2, pero lo vamos a aprovechar. Un programa que vendrá con muchos temas especiales, pero antes abrimos redes sociales, Blanco Radio en Facebook y en Twitter y espacioenblanco@rtv.es, nuestro email por si queréis mandar algún mensaje. Como os decimos, un programa que vendrá con temas especiales. Este es el resumen de lo que queremos ofreceros. Esta noche, como ya os hemos adelantado, tenemos un programa especial de tan solo una hora de duración. El cambio de hora de verano llega y con él una emisión del espacio en blanco de solo una hora. Un tiempo que vamos a intentar aprovechar al máximo. En él os proponemos una aventura diferente. Queremos viajar por el mundo conociendo lugares santos. Enclaves de reposo llenos de enigmas que hoy nos lanzamos a descubrir. Queremos dar una vuelta al mundo en busca de cementerios. Será apasionante y sorprendente, ya veréis. El viaje hacia el misterio está ya listo. Acompáñanos para descubrirlos en esta nueva aventura del espacio en blanco. Ahí están las intenciones de este programa de hoy. Y nuestra primera propuesta nos lleva de viaje. Nos lleva de viaje por el mundo a buscar lugares santos. Un tema original y sorprendente, ya veréis. Y vamos a dar una vuelta por el mundo, pero en esta ocasión de una manera original, visitando lugares donde uno reposa eternamente. Para hacerlo nos vamos hasta Barcelona a conectar con nuestro compañero Fernando Gómez. Buenas noches, Fernando. Muy buenas noches, Miguel. Como te decía, en la que te has metido, ¿eh? Sí, esto ya es, además ya la garganta, ya tengo que tomar própolis, tengo que tomar de todo para poder resistir ya los días completos. Sí, porque todo el mundo le interesa este tema, sí, es curioso, porque además es un tema que muy poco tocado, entonces pues claro, todos dicen, bueno, vamos a hablar y después cada uno aporta. Si es que después de escrito el libro, tengo tantas anécdotas, sobre todo de cementerios, de cosas que me han contado, que podría escribir un par de libros más, pero no, lo dejaremos. Bueno, pues vamos a intentar dar la vuelta al mundo buscando unos cuantos cementerios. ¿Por qué te ha dado por esto en vez de irte a dar una vuelta al mundo, yo que sé, buscando cosas normales, hoteles chulos o yo que sé qué? Porque ya lo ha hecho todo el mundo. Si es que cuando uno se encuentra ya cosas que ha hecho las demás personas, dice, bueno, ¿para qué? Simplemente es repetición. Pues no, vamos a intentar hacer una cosa, sea buena o sea mala, pero diferente y que nadie haya hecho y que sirva, porque además este libro lo que tiene la particularidad es que sirve para que la gente, mientras lo está leyendo, recurra en este caso a internet para mirar las fotografías dentro en Google y demás y se haga una idea y esté viajando desde su propio butacón. Entonces lo que pretendía. Los hoteles, pues bueno, también todos tienden a ser iguales. Puedes coger el Dakota y puedes coger alguno de estos que tenga alguna historia particular, pero no tienen el encanto de tantos cementerios que cada uno tiene unas vivencias propias y unas anécdotas encerradas que son maravillosas. ¿Por qué en tu caso este interés por los cementerios?
Pues por casualidad. Yo creo que las grandes cosas y las grandes pasiones nacen de la casualidad, y es una casualidad que tampoco nace hace mucho tiempo. Estaba en un programa de radio yo trabajando, entonces me pidieron que hiciera una especie de cuña, sí, un espacio de 10 minutos. Y pues como no sabía qué hacer, pues cogí lo fácil. Digo, bueno, había visto no hacía mucho el cementerio de Père Lachaise en París, entonces digo, voy a hablar de Père Lachaise. Entonces sabía tanta cosa, digo, bueno, pues puedo hablar de otro cementerio. Y así, y fueron saliendo como las cuentas de un rosario, fueron uno tras otro cementerios. Cuando llegué a 12... paré porque digo, no, esto es mucho más grande de lo que se me está escapando las manos, esto necesita estar reflejado en un libro y que se publique. Entonces es cuando lo propuse, rápidamente dijeron que sí, lo he escrito y ha salido. Y a partir de entonces pues miro los cementerios de otra manera, porque veo las diferencias que hay entre Europa, Asia, Oceanía, de los 5 continentes. Veo que las diferencias que hay entre unos y otros, y que son un reflejo de las ciudades que se visitan. O sea que cuando tú visitas una ciudad y después visitas el cementerio, estás viendo la vida de los siglos pasados y los años pasados ahí encerrada. Fernando, se ha puesto de moda eso que se llama necroturismo, es decir, mucha gente va a visitar, como tú decías, las ciudades, pero además también los cementerios de la ciudad. Sí. Y además te lleva sorpresa porque cada vez que te vas enterando que más gente va a los cementerios. Ahora empiezan ya a haber guías turísticos que los enseñan. Aquí en Barcelona, pues el cementerio de Montjuïc es enseñado. Y estaba leyendo esta misma semana el cementerio de la Almudena, comentaba de que también en Madrid también va a hacer estas excursiones o estos paseos turísticos recorriendo las tumbas más importantes y hablando de los personajes que están ahí enterrados. Pero es que es un libro de historia. Un cementerio es un libro de historia, vas caminando y te encuentras tal personaje, ya enseguida pues puedes enlazarlo y empezar a contar su vida y que te sirve como un pretexto para contar otras cosas. Eso te iba a decir, en alguna parte he leído que los cementerios son libros de historia. Uh-huh. Qué curioso. ¿Y desde cuándo se entierra la gente? ¿Desde el principio de los tiempos? Desde el principio de los tiempos. Ahí está datado en uno de los capítulos, hablo de la Sima de los Huesos en Atapuerca. Entonces ahí está más que demostrado que ya había una especie de ritual de reunir a los muertos y enterrarlos juntos, más o menos. Eso es lo que se puede llamar ya cementerio o necrópolis, o lugar donde se reunían a los muertos, ya fueran por razones higiénicas o por razones de culto, que es de entender que eran de culto. Y se descubre por un par de detalles. Y hay en esa Sima de los Huesos de Atapuerca, que no llegamos a saber realmente lo que tenemos ahí, que es que cualquier otro país tendría lo de Atapuerca, y es que lo estaría exportando a todo el mundo. Y nosotros parece que a veces, entre comillas, vivimos un poco acomplejados y parece como si no tuviéramos nada, cuando tenemos ahí la llave de nuestro pasado, de nuestra raza. Pues allí se da un caso de una persona que tiene 2 agujeros justo en la calavera, en el ojo, que indican que están hechos con un arma, por lo que se considera que es el primer crimen que ha existido en la historia. O sea, que ya en el Neandertal ya hubo un crimen y lo tenemos fechado ahí en Atapuerca. Qué curioso. Antes de empezar el viaje, ¿cuántos cementerios has visitado de estos 80? De estos 80, unos 15 o 16, pero con la particularidad de que el resto están sacados de personas que los han visitado. O sea, yo no podía realmente inventar nada, o no quería inventar nada, sino que fueran el reflejo de alguien que ha estado y un poco las impresiones después pasadas a mi voz o a la voz del protagonista, porque este libro es un juego entre una persona que, aburrida de la vida, está sentada en un banco de una plaza, y una persona mayor que se le acerca y le empieza a contar esos cementerios. Pues esa persona que lo cuenta es un poco el reflejo del resto de la humanidad, que me cuenta, o que cuenta la persona que está ahí sentada, lo que ha visto en esos cementerios. Entonces, no he estado en todo, sería fácil decir que sí, porque a ver, que alguien demuestre que no está, pero sería una tontería, sería engañarme a mí y engañar al lector. Bien, pero por lo menos está basado en testimonios de gente que sí los ha conocido. Siempre. Nos vamos, si te parece, Fernando, de viaje a conocer alguno. Pozo para los cuerpos que han vivido su tiempo en la tierra. El cementerio es de la ciudad eterno del alma. Es el mundo de los cementerios, y esta noche queremos recorrerlos para conocerlos un poco más. Nuestro invitado nos ayuda a descubrir algunos de ellos, quizás de los más extraños.
Esta primera parte queremos ir a algunos cementerios extraños. De los que has visitado o has sacado en este libro, ¿cuáles te parecen más raros? Hemos hablado a veces de ese extraño lugar de muñecas en México, quizá. Sí, ese es extraño. No es cementerio tal cual, pero produce pánico. Produce pánico, pero un pánico tremendo. Que dices, bueno, ¿y cómo es un lugar que no hay nadie enterrado, que simplemente te vas a encontrar esas muñecas? Te esté dando miedo. Esas muñecas mutiladas, a la que a una le falta la cabeza, a otros brazos, a alguna los ojos, pero que no son presencia de la muerte, pero es un poco el reflejo del pánico. Es decir, bueno, esa muñeca algún día la tuvo una niña y esa niña ya no está entre nosotros. Esas películas que uno se monta en la cabeza que hacen crear el pánico. Pues es un cementerio que da pánico. Es un cementerio que personas que se dedican al mundo del misterio, dicen que es el lugar que más miedo han pasado. Está en Xochimilco, ¿verdad? En Xochimilco, exacto, en unas lagunas, en una isla de las lagunas, en las cuales no entra mucha luz, en las cuales pues el arboleda es triste, con sauces llorones y todo esto, pero cuando llegas allí y ves colgada una aquí y otra allá, te da eso, un temor, y dices, bueno, que no caiga la noche y está aquí. Siempre lo comento porque es el último con que lo he hablado, Lorenzo Fernández Bueno. Sí. Me comentaba de que es el sitio que más miedo ha pasado. Sí, yo conozco también el lugar y es impresionante. Sí. Impresionante. Es que no hay ningún sitio que pase tanto miedo como ahí. Sí, además detrás hay toda una historia, que la persona que lo cuidaba acabó muriendo ahogado en el lugar donde había una de esas muñecas. Exacto. Y entonces, pues, también también ahí han jugado muy bien, porque sobre todo el mexicano es un pueblo pues muy unido a la muerte. Pero que en esa fina línea que saben mezclar la leyenda con la realidad. Entonces, en Xochimilco hay parte de leyenda, pero también parte de realidad. Entonces, andas ahí, no sabes la realidad auténtica de decir, bueno, realmente se ahogó una niña allí y a partir de entonces él lo pone, o una familiar, siempre la han dejado ahí muy difuso. Lo que sí se sabe es la primera, o una muñeca que era la favorita de esta persona que era el dueño de la isla, que la tienen allí conservada y cada día la van cambiando de ropa, la gente le va llevando ropa nueva. Tremendo. Este es uno de los lugares, hay más que queremos visitar. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Y esta noche con Fernando Gómez dando una vuelta por el mundo, visitando camposantos, lugares sagrados. No sabía que en Berlín, Fernando, había un cementerio para suicidas. Sí, existió la suerte de que se pudiera abrir un cementerio de suicidas porque no existía en ningún lado. El suicida no se le podía enterrar, nadie daba permiso, o si le daban el permiso tardaba muchísimo lo que era la burocracia en conceder de que lo pudieran enterrar. Entonces los suicidas lo tenían muy mal, o las familias de los suicidas, para que los enterraran. Pasaba lo mismo que con los cómicos. Los actores no podían ser enterrados en terreno santo. Entonces, el suicida, ¿qué le ocurría? De que al no tener, pues estaba siempre vagando su cuerpo, casi la familia tenía que llevarlo y lo acababan enterrando en cualquier lado. Pero se dio el caso de que en una ciudad, en una zona de Berlín, de la ciudad de Berlín, que estaba bañada por un afluente del río Elba, el río Havel, hay un recodo. Entonces en ese recodo, como la gente se lanzaba, se suicidaba muy cerca, en ese recodo quedaban varados los cuerpos. Cada vez que llegaba un cuerpo varado allí, ¿qué hacían? Pues para no tenerlo, pues tenían que enterrarlo. Y el primer caso certificado es de un joven, del que se tienen muy pocos datos, que apareció allí. Entonces, ¿qué hicieron? Hacen el entierro, bueno, lo entierran allí, y a partir de entonces todos los suicidas, o todas las familias suicidas, al enterarse que ha ido tan rápido, empiezan a pedir permiso para ser enterrados allí. Y poco a poco ese cementerio va aumentando y se convierte al lugar donde todos los suicidas son llevados a enterrar. Entonces, es la particularidad de que por fin ya tienen un lugar más o menos sagrado donde pueden ser enterrados. Qué curioso. ¿Y de qué tiempo estamos hablando, Fernando?
Esto estamos hablando de no hace mucho, del principio del siglo XX, en 1900, cuando se ha encontrado el cadáver es en enero, el 22 de enero de 1900. Hasta entonces, pues todos los suicidas no tenían espacio, ya te digo, igual que los cómicos. Además, la Iglesia decía que no enterraba en Camposanto a la gente que se hubiera suicidado, ¿no? Exacto. Eran creo que eran las dos, el suicidio y los cómicos los únicos que no podían ser enterrados. ¿Por qué los cómicos? Pues porque no sabían si el último, cuando habían muerto, estaban representando un papel y las mentiras continuas que estaban haciendo. Y esa disociación de personaje, que nunca tenían uno definido. Entonces, por miedo a que fuera enterrado porque estaban representando una obra que era el demonio, pues entonces no les enterraban. Y estaban siempre, incluso en España, estaban siempre fuera del cementerio. Tampoco sabía que había un cementerio para prostitutas. Sí, actualmente ya no es tal cual cementerio, es un solar. En Londres, en una de las barriadas de Londres, pues se encuentra un solar. En los solares sí que vamos a encontrar una placa que habla del cementerio de Crossbones, que es como se denomina. Y entonces era una zona que aunque está en Londres, no pertenecía al obispo de Londres, ni a la en arzobispado o lo que tuviera exactamente en ese momento Londres, sino que pertenecía al de Winchester. El de Winchester, en esa zona, resulta de que era muy permisivo. Mientras le pagasen, él permitía que hubiera peleas de perros, que hubiera prostitutas. Solo quería cobrar, recaudar dinero y les dejaba estar ahí. Entonces eso era casi como una zona libre para ese tipo de cosas. Las prostitutas ahí aumentaron muchísimo, tenían la particularidad de que iban vestidas de blanco, por eso lo llamaban las socas blancas, y ninguna mujer que se consideraba honrada podía ir vestida de blanco. Y estas mujeres, estas prostitutas, pues fallecían y tenían que enterrarlas en algún lado. Entonces, ahí en ese rincón, en ese espacio están enterradas ellas, y no fueron descubiertas hasta hace poco, hasta unos 60 años o 70, cuando estaban construyendo una línea de metro en Londres. Entonces empezaron a aparecer huesos, y por el análisis de los huesos y un tipo de enfermedades que tenían esos huesos, descubrieron que eran prostitutas y que todo aquello era un grupo, eran un entierro organizado de prostitutas de diferentes épocas. Curioso. También es curioso que hubiera o haya un cementerio de perros en Francia. Sí, ahora pues hay muchos más, porque como se ha levantado un poco, la gente empieza a amar muchísimo a las mascotas, pues les dan un entierro casi humano, pero que sí, que está en Asnières-sur-Seine, muy cerquita de París, andarán pues unos 10-15 kilómetros de París. Entonces, como estaba prohibido en la fecha en que se construye, pues dejar los perros tirados por la calle o tirados en el Sena, pues dijeron que era obligatorio que fueran enterrados. Entonces una mujer decidió hacer ese cementerio, y ahí fue enterrando a su mascota primero. Después también estaba la mascota Missouf de Alejandro Dumas, y naturalmente el personaje más importante por el que más gente va es por Rin Tin Tin, que está ahí enterrado, el primero, el primer Rin Tin Tin que existe. Era un cachorro en Francia, y durante la Primera Guerra Mundial un soldado americano que está allí combatiendo, pues en un bombardeo ve que ha quedado vivo un cachorrillo, lo coge, y era tan gracioso y se gana a todos los de la compañía que decide quedárselo y llevárselo a Estados Unidos. Aprende tantas cosas, le enseña tantas cosas, que lo lleva a Hollywood, y ahí entonces empieza a triunfar, y es el primero de los 30 y tantos Rin Tin Tines que ha habido, y entonces este fue el que dio nombre a la saga de Rin Tin Tin. Qué curioso. Entre los muchos cementerios que recoges en tu libro, así desde el punto de vista curioso, está el colgante de Sagada en la isla de Luzón, en Filipinas. ¿Dónde está colgado? Pues son ataúdes que antes de morir la persona que va a ser enterrada los fabrica. Él se hace su ataúd, en el que será enterrado, y estos los cuelgan en un acantilado. Ahí la familia, jugándose la vida, acaban colgándolo, y está ahí el ataúd en lo que es el acantilado, pudriéndose. Incluso se puede ver entre la madera pues restos de la persona fallecida,
pero que era simplemente porque no había espacio. Hay muchas teorías, pero la real, o la que parece más lógica, es que como no había espacio para los enterramientos, pues decían, bueno, los colgamos en los acantilados y entonces ganamos eso para nuestro cultivo. Después se ha intentado decir de que era porque así estaban más cerca del cielo, etcétera, etcétera, esas cosas que convierten lo cotidiano en religión, pero la verdad es porque no tenían espacio para ser enterrados. En este periplo que has hecho por tantos lugares diferentes o estudiando tantos lugares, decías que un poco el cementerio era el reflejo de cómo se vive o cómo es la ciudad. ¿Te has dado cuenta de las diferentes formas que tienen de ver la muerte en las diferentes culturas? Es patente, está clarísimo. Se nota, cuando pasas de continente, se nota incluso dentro del mismo continente, entre lo que es la cultura mediterránea y lo que es la cultura nórdica se nota, pero ya cuando llegas a Asia y analizas cualquier cementerio de Japón o China, ves que son completamente diferentes. No tienen tampoco esa sensación ya no de morbosidad, sino de pánico a la muerte. Es muy diferente. Y ya si vamos a América Latina es que nos encontramos hasta historias súper graciosas y anécdotas por todos los lados. Entonces, y dentro también, incluso de América, entre la América Latina y lo que es la América del Norte o la América de habla inglesa, unas diferencias tremendas. Es que es muy, muy diferente, igual que las religiones, la forma de enterrar de tanto los hebreos como los árabes como los budistas. Los conceptos son diferentes y claro, eso viene marcado por la carga cultural de cada pueblo. Hablaremos de ello enseguidita. México y Guatemala, por ejemplo, tienen cementerios muy coloridos, ¿verdad? Muchísimo, y hacen fiestas. Muchísimo, hacen fiestas, pero esto sorprenderá, pero es que esto a la fuerza no quise ponerlo, no quise poner la gran fiesta que se hace en Todos los Santos en México, porque daba, no sé, un cierto punto de morbosidad y se salía dentro de lo que yo pretendía, de esas anécdotas cotidianas del día a día y no de esas grandes explosiones de fiesta, porque la explosión, eso casi tendría que hacer un libro simplemente por cómo celebran México, cómo celebra el día de Todos los Santos. Es brutal en el sentido mágico. Se sientan allí, comen con los deudos, les pasan la bebida, el mezcal, de todo. Entonces es una conexión de la vida y muerte. Por eso me pareció que era quizás para otro libro, no para este, en el cual estaba un poco viajando de anécdota en anécdota. Dando en este programa especial la vuelta al mundo en 80 cementerios con Fernando Gómez, hay más que queremos contaros tras esa introducción. Sigamos conociendo algunos lugares más donde la muerte es la reina. Viajemos hasta las catacumbas. Nos guía Constanza Lucadamo. Nos encontramos en las catacumbas de los capuchinos o Catacombe dei Cappuccini y no podría ser en otro lugar que en Palermo, en Sicilia. Esta es una cripta funeraria que está en la iglesia Santa María del Apache, que es llevada por monjes capuchinos. Hay cerca de 8.000 cadáveres, eran embalsamados con distintas técnicas y aquí solo podía haber gente que se lo podía permitir. Están clasificados por actividad o por clase. De España, con Miguel Blanco. Y con Fernando Gómez. ¿Estás a gusto ahí en Barcelona, Fernando, que no te veo? Estoy fantásticamente. Francamente hubiera preferido que estar cara contigo, a cara. Exacto, cara a cara, pero como me traicionaste, porque te fuiste de viaje. Estaba de viaje, sí. Viendo cementerios, ¿sabes? En América Latina. Sí. Perfecto. Vamos con esta segunda parte a ver algo que llama mucho la atención cuando estás en el tema de la muerte, que son las catacumbas. Hay muchas en el mundo y tú hablas de las catacumbas de los capuchinos en Italia, que son tremendas, ¿no? Son tremendas, porque lo ves ahí a los frailes deshidratados, colgados como si fueran jamones de Teruel, por allí vas caminando por un pasillo y tienes como los cuerpos de ellos, no sé, cerrándote el camino. Es impresionante, pero lo más impresionante de ese es una niña. ¿Sí? Esa es la que te va a marcar todo el viaje. El resto, pues bueno, están más o menos momificados con más o menos gracia, más o menos bien, para los tiempos de que eran, pues muy bien. Y entonces
cuando llegas a esa niña, una niña llamada Rosalía Salafia, te quedas parado. Ves a esa niña allí, tumbadita, con un lacito amarillo en la cabeza. Parece que está dormida. Le darías un beso, pero no te acercas porque dices, bueno, la voy a despertar. Es la mejor embalsamamiento que existe. No creo que puedan hacer que pueda ser superado ese embalsamamiento. Es muy superior al de Juan XXIII, pero muy superior. ¿Y se puede ver normalmente? Sí, se puede ver la niña, se puede ver. Incluso ya corre entre la gente de qué manera está embalsamada, como uno de los grandiosos uno de los famosos profesores de química. Antes te he dicho Rosalía Salafia, y no, sí, es simplemente Rosalía, se conoce por Rosalía. El que lo hacía era Alfredo Salafia. Ajá. Alfredo Salafia era uno de los más grandes embalsamadores que existe, y lo demostró dejando esta niña totalmente embalsamada, con una belleza, pero con sus 2 añitos allí. Cuando la ves, pues no te da esa sensación de pena. Te da, lógicamente, pues sí, te mueve un poco el estómago, se te cierra, pero no te da esa pena de decir, oye, pues está muerta. No, porque parece que está dormida. Es un trabajo fantástico. Ajá. Y hay muchos cadáveres, muchos restos. Muchísimos están ahí desde el siglo XVI. Están ahí están colgándoles, o les colgaban hasta últimamente que ya no, pero que hay muchos. Te vas encontrando pues cientos de ellos. Uh-huh. Allí incluso Puig de Maupassant tiene habla de él en su libro, en un libro que se llama Sicilia, pues habla de esos cadáveres ahí, y dice que están vestidos, habla de sus miserables esqueletos, y que llegan a producir más que terror, risa. Y eso ya lo dice Puig de Maupassant. Pues estamos hablando de la época en que vive, por el siglo XIX, pues ya hasta ahí existen colgándolos. Y nos han contado que mucha gente está volviendo de nuevo a ese lugar a pedir cosas a esos cadáveres, a esos restos, un acto medio mágico todavía en este tiempo. Sí, pero que más que a este van, pero al que van muchísimo más es al cementerio de la Fontanelle en Nápoles. En ese sí que van la gente hasta con loterías, y piden a su calavera favorita que les tenga suerte. Cada uno tiene su calavera y va a visitarla. Dice, esa es mía. Es mía en el sentido de que como si fuera un familiar de él. Y van allí, le piden cosas y le dicen. Y esto lo vemos muy bien en una película en blanco y negro que es preciosa, que es Viaggio a Italia, que la dirigió Rossellini, y salía Ingrid Bergman y George Sanders, en la cual hay una escena en la cual Ingrid Bergman entra allí y empieza a ver las calaveras cómo están. Y hay una señora que está como postrada ante una calavera, y ella le pregunta, ¿es su hijo? Dice, no, pero me ayuda a no olvidar a mi hijo muerto. Y entonces hay este lugar lo cerraron, pero fue tanta la afluencia de personas que pidieron, y tanto el dinero que entraba por turismo, por visitar el cementerio de la Fontanelle en Nápoles, que lo tuvieron que abrir. Y ahora permanece abierto, que la gente puede visitarlo tranquilamente. Arrancamos el día contigo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y justo a mediodía nos damos una vuelta. España, vuelta y vuelta. A la hora de comer te contamos cómo ha ido la mañana. Durante la siesta no nos dormimos. Hola, Julio. Hola, ¿qué tal? Para merendar, bocadillos de cultura. El libro de Juan Ramón Jiménez. Y hacemos los deberes con la información más cercana. La de todos y la del extranjero. Actualidad de España y del mundo. A la hora de dormir seguimos despiertos. En Radio Nacional y en nuestra noche con contenido. Cantando como grillos. Que sean los protagonistas de aquí del canto del grillo. Estamos contigo a cualquier hora, porque cualquier hora es hora de Radio Nacional de España. Hay otros osarios, otros lugares como el de Kutna Hora en República Checa, ¿no? Sí, este tiene la particularidad, más que de cementerio, tiene la particularidad de que los muebles o todo el mobiliario de
de esta iglesia, porque es una iglesia rodeada por un cementerio, están hechos con huesos. Hay una lámpara impresionante, incluso ¿Sí? Sí, hay una lámpara que se dice, pero esto puede que sea, nadie se ha parado a contarlo, que está hecho con todos los todos los huesos que posee un ser humano. Entonces, que están pues con sus lágrimas, con todo está hecho con huesos, muebles, mesas, incluso está la firma de la persona que organizó todo para que existiera, o sea, el diseñador de los muebles de huesos, pues también tiene su firma hecha con huesos. Y entonces es lo curioso, es un sitio pequeño, pero que la gente puede ir tranquilamente. Hoy estaba yo tomando café con una persona que me dijo, yo también lo he visto, me acerqué, porque es una atracción turística. Y la gente va allí y cuando ves esas lámparas, esos muebles, aunque veas la forma de huesos, tampoco le das la importancia de que esos huesos pertenecieron a una persona, sino que piensas casi que son de otra cosa, o de yeso, o de cualquier otro elemento, y no realmente de lo que son. Osario de Seglec, en Kutna, ahora en la República Checa. Grutas del Vaticano, no sabía que también había ahí dentro muchos cadáveres. Sí, bueno, como mínimo 108 papas. Exacto. Y un ataúd vacío. ¿Sí? Sí. ¿Y eso? ¿Para el siguiente o...? Sí, para el siguiente. O sea siempre lo dejan así, tienen uno preparado. Sí. Entonces, aquí están esperando cuál de los dos, porque ahora tiene el problema de cuál de los dos va a fallecer primero. Si el que tenemos ahora o el emérito o el que estaba antes. Entonces, pues sí, siempre está abierto. Y ahí, pues, en esas catacumbas está enterrado, en ese lugar, en esas grutas, está enterrado el Papa Formoso, que no se le conoce por otro nombre que por el Papa Formoso. Fue una persona a la cual se le hizo un juicio después de muerto, y le sacaron de la tumba, lo ataron a una silla para que no se cayera y le empezaron a hacer un interrogatorio, porque había defendido una facción contra el que después fue papa. Entonces, como no contestó, le declararon culpable, y su cuerpo, por suerte, hubo alguien que lo recogió, se lo llevó y ahora está enterrado allí. Y el que nos encontramos en las grutas del Vaticano, pero no ya en la gruta, sino en la parte superior, es Juan XXIII embalsamado, lo que decía, porque que está bien, pero que no llega a la altura de Rosalía. Ese sí es visible o visitable, ¿no? Sí, ese es visible, muy bien, creo que parece demasiado de cera, en la forma de embalsamamiento, y entonces de ese también se conoce, y lo explico en el libro, de qué manera le inyectaron el embalsamamiento para que estuviera embalsamado, el líquido para embalsamarlo, y de qué está compuesto. Otro lugar tremendo, Ciudad de los Muertos, en el Cairo. Terrible, ¿eh? Terrible, pero para ellos les sirve como lugar para vivir. Es una ciudad negada por el gobierno y negada por el Ayuntamiento del Cairo, que dice que no existe, cuando es un lugar donde vas caminando por la calle, te despistas un poco y estás en medio, y ves a niños jugar a la pelota junto a una tumba, ves a niños que se meten dentro de un mausoleo y están ahí viviendo, ves personas que tienen su casa, y ellos están conviviendo con los muertos. Es muy grande, es una extensión inmensa, pero que es muy fácil de que un turista vaya caminando y de golpe porrazo se dé cuenta de que está metido dentro de este cementerio. ¿Qué ha pasado? Gente me ha comentado, dice, bueno, yo es que iba tan tranquilo por la calle y de golpe porrazo empiezo a ver tumbas y es que me había metido dentro de la ciudad de los muertos en el Cairo. Según cuentan, vivieron millones de personas, ahora no tantas, y como tú dices, escenas de niños jugando al lado de una tumba o comiendo al lado de tumbas. Sí, es ese contraste, la vida y la muerte unidas en el mismo espacio, no en el mismo tiempo, pero en el mismo espacio, sí. Lo que no sabía es que había un cementerio de los eunucos. Sí, en particular de uno de Tianji. Fue un homenaje que hizo un emperador. Él es el único eunuco que estuvo al servicio de 3 emperadores. Era un hombre que se ganó la estima de los 3, entonces cuando fallece hicieron ese mausoleo para enterrarlo. Le pusieron no está solo él, pues hay también a las personas que se dedicaban a cuidarlo, que eran 4 eunucos más, que están allí muertos, están enterrados también. Porque eunuco era casi una profesión dentro del Imperio chino. Primero porque los emperadores no tenían miedo de que se fueran con sus esposas y así su descendencia sabían que les pertenecía a ellos y no a nadie de la corte. Y se comenta de que durante el Imperio chino
había momentos que había 70.000 eunucos. Ya la gente castraba a sus hijos porque sabían que iban a tener un puesto fijo dentro de palacio, porque todos los eunucos, la persona que era eunuca, te pasaba a servir al emperador. Curioso. La cima de los huesos que antes has nombrado en Atapuerca, decías que ahí está el primer indicio de un asesinato y un libro abierto al que no damos mucha, afortunadamente cada vez tiene más repercusión, pero que si lo tuvieran los americanos o cualquier otro, habrían hecho 14 películas ya sobre ello, ¿verdad? Películas y unos documentales y hasta hubieran falseado la historia. Por suerte, como son profesionales las personas que están allí, que siempre hay que decirlo, son unas personas totalmente entregadas a su labor. Si sabemos muchas cosas de nuestro pasado más antiguo, las sabemos gracias a ellos. Para mí merecen todo el respeto, la manera en que trabajan, estudian, de qué manera están limpiando la tierra para no dañar ninguna pieza que nos pueda servir para nosotros y para generaciones posteriores. Yo desde aquí les animo a que sigan así y francamente les doy las gracias porque nos estén dejando esa labor, y descubriéndonos eso, lo que ha sido nuestro pasado a través de ello. Antes de terminar esta parte, cementerio del Monte de los Olivos en Jerusalén. No tiene nada, tiene en particular de que es el cementerio en el cual desea estar enterrado toda persona, sobre todo de religión judía. Allí. Creo que pagan fortunas por un pedacito de tierra allí, ¿no? Hombre, es que estás en el cielo casi. Estás en el cielo y no hay forma de perderse, porque el enterramiento del judío es con los pies, con la palanta de los pies, señalando al templo de Jerusalén. Para así, cuando ellos se levantan, porque se levantan se levantan de golpe, pueden ver el templo de Jerusalén y no se pierden. Entonces simplemente es caminar. Porque es lo que habla la resurrección. Entonces, pues claro, qué mejor visión que levantarte y lo primero que veas es el templo de Salomón, el templo de Jerusalén, el muro de las lamentaciones. Entonces, pues todos están deseando. No es excesivamente bonito, no hay que reconocer que no es suntuoso como pueden ser algunos españoles o italianos o europeos, pero que tiene el encanto de que la persona que profesa esa religión tiene que ser emocionante ser enterrado allí. Hablando de religiones, tras esa introducción hablamos de algunos cementerios diferentes de las religiones en el planeta. Cada religión del mundo tiene un sistema propio de enterrar a sus muertos. Judíos, musulmanes, cristianos, protestantes, todos tienen su lugar elegido para reposar. Sigamos nuestro viaje al descubrimiento de estos lugares santos. Y ya para terminar, Fernando, las diferentes religiones tienen formas diferentes de enterrar a su gente, ¿verdad? Hablas de un cementerio judío. Y sí. Hablábamos hace un momentito de ese cementerio del Monte de los Olivos, cementerio judío. Sí, y hablo de dos, del cementerio de Praga. Exacto, el de los Olivos y el de Praga. El de Praga, pues es de esos que no te dejan indiferente, o te gusta o no te gusta. Para una persona puede decir está muy abigarrado, perfecto, pero para otra le puede dar la emoción de ver tal cantidad de sepulturas juntas. Se está hablando de que en ese cementerio hay 12 capas de fallecidos. ¿Qué ocurre? Que no pueden cambiar, no pueden desenterrar un cadáver los judíos. Entonces, cuando lo entierran allí, tenían que poner otro encima, y otro encima, y otro encima, y hay 12 capas. Y entonces eso lo hace tan abigarrado, tan lleno de muerte o de vida o de muerte que está ahí. Y después lo que sí se va viendo, cuando vamos caminando por ahí, vemos una cosa clara que siempre nos sorprende, que son una serie de piedras encima de la lápida. Eso son una reminiscencia, tal como cuento en el libro, de los tiempos en los cuales eran un pueblo del desierto, y para demostrar el punto donde estaba enterrada una persona y que todavía le recordaban, pues ponían piedras y continuamente tenían puestas piedras para que dijeran que no la habían olvidado y que nadie profanara aquella tumba. Entonces, el pueblo judío, encima de las tumbas, a cualquier cementerio judío que vayamos, veremos que suele tener piedras encima de las lápidas. Curioso. Otra gente que también tiene formas extrañas o diferentes de enterrar son los indígenas, por ejemplo, de Dakota del Sur en Estados Unidos, el cementerio de Wounded Knee, ¿no? Sí, bueno, es famoso por la matanza que hubo, pero es muy pequeño, es un cementerio pues que no tiene mayor relevancia si no fuera por
por el crimen que hicieron las tropas americanas, los soldados del ejército norteamericano sobre la población de los indios. Entonces están allí reunidos en un pequeño espacio, ahí lógicamente porque ellos atan ropa a las tumbas, pero es muy frío. Pero ese me sirvió simplemente para contar la aberración del ser humano, cómo puede matar gratuitamente unas personas a otras sin llegar a preguntar ¿y por qué ocurrió esa matanza? ¿Por una simple tontería? Ocurrió esa matanza de Walnut Creek, que todos recordamos por una canción que se hizo muy famosa sí. Cuando yo era joven y tú también seguramente. Éramos jóvenes, sí. Cuando éramos jóvenes, para hacer una película. Sí. Sí. Pues ese sí, es un cementerio, el cementerio indio de Walnut Creek, pero que es simplemente el reflejo de una barbarie que esperemos que no se repitan. Vale, seguimos con más cementerios extraños, los musulmanes. ¿Cementerios musulmanes que te han llamado la atención? Musulmán es el de Salé, pero por el contraste. ¿Salé? Sí. ¿En dónde está situado? En Rabat. Rabat. Entonces por el contraste entre la ciudad al fondo se ve la ciudad con luces, sobre todo por la noche, se ve con luces, con toda aquella actividad, y en primer plano el silencio de los cadáveres. Eso es tremendo. Aquí cuento la forma de enterrar a los musulmanes. Puede enterarse de cuántas veces, cuántas capas de tela les han de poner antes de enterrarlo, que tienen que hacer agujeros para que la tierra se una con el cuerpo. Es esto la explicación de lo que es un entierro musulmán. Son diferentes, entonces por eso tampoco es que haya en el libro, si no recuerdo mal, o en este itinerario solo saco el de Salé y muy por encima, con una cosa curiosa que hay en todos los cementerios, que no me explico, lo de los gatos. Sí. Es tremendo, tremendo. Sobre todo Roma es que parece que están allí como Pedro por su casa, los gatos caminando por el cementerio. En España también hay muchos. Entonces, pues, es curioso. Eso y los cipreses. Sí, los cipreses también explico el motivo por el cual. ¿Cuáles? Que son árboles que van hacia arriba y son más que nada pues, lo que todo el año están son perennes. Y lo otro no es por arriba, sino por abajo, porque las raíces son verticales. Entonces no pueden dañar las sepulturas. Cementerios protestantes. Hay algunos que has recogido por ahí, ¿no? Y luego nos vamos a Málaga, un cementerio inglés, del cual hemos hablado aquí. Tremendo es el sitio, ¿no? Sí. El cementerio protestante, el de Roma, es de visita obligatoria y que va muy, muy, muy poca gente. ¿El de Roma? Sí. Hay que ir a este cementerio. Primeramente para encontrarte a los que nos gusta la literatura como un personaje como Percy Shelley. Y después para recordar un poco la historia de la muerte de Lord Byron, porque Lord Byron quería ser enterrado en este cementerio, pero al final no fue, porque fue incinerado, y ahí cuento un pasaje tremendo de la incineración de Lord Byron, en el momento en que Trelawney, que es un pirata, le arranca el corazón y se lo entrega a Mary Shelley. Y Mary Shelley, con ese corazón, lo conserva toda su vida dentro de un trapo de seda, un pañuelo de seda, y dentro de un libro. Y lo tiene, y es enterrada. Mary Shelley es enterrada con ese corazón de su marido. Bueno, perdón, decía Lord Byron. Percy Shelley. Percy Shelley le arranca el corazón y lo conserva su mujer, Mary Shelley, que lo mantiene toda su vida. Es un pasaje tremendo. Y entonces las cenizas de lo que queda de ese cadáver medio descompuesto de Percy Shelley, que yo antes me he confundido y te hablaba de Lord Byron, de Percy Shelley, es llevado ahí al cementerio católico de Roma. Y ahí es donde está enterrado. Un lugar para visitar. Terminando, lugares en España, cementerios que tú recomendarías. Yo recomendaría, pues los clásicos no. Almudena y Montjuïc, con perdón de Madrid y Barcelona, para mí no son los que más encanto tienen. A mí, en España, el que tiene mucho encanto, mucho gracejo, y es el reflejo de su ciudad, es el de Sevilla. ¿Sevilla? El de San Fernando es casi... no sé, es un juguete en historias. Es maravilloso porque tiene un Cristo, el Cristo de las Mieles. El Cristo de las Mieles que un buen día
empezó a llorar un líquido de color dorado, que pensaban que era oro, y entonces llamaron al Vaticano. El Vaticano mandó una comisión para que estudiara ese Cristo, y descubrieron que dentro le había hecho hueco el escultor para que pesara menos. Se había creado una colmena de abejas y la miel salía por los ojos. Pero es que nos encontramos 20.000 historias, y para mí, aunque empiece el libro con la estatua con la sepultura de Julio Verne, que es impresionante, para mí Sevilla tiene el grupo escultórico para mí más bonito, que es el de José Gómez Joselito. José Gómez Joselito está hecho por Benlliure. Tiene el cuerpo yacente de Joselito en mármol de Carrara, y está sujetado por una serie de personas, de etnia gitana la mayoría, que están hechos en bronce, imitando el barro. Y además con la curiosidad de que uno de los que transportan el cuerpo de Joselito en ese momento estaba muerto, llevaba 3 años muerto, que es Miura, el ganadero. Pero es impresionante. Yo animo a la gente a que lo busque en internet, tanto ese como el de Julio Verne, para que vean el arte fúnebre o el arte funerario a los límites que llega. Te iba a decir cuántas obras de arte hay en nuestro cementerio, ¿verdad? Muchísimas. Y bueno, es que yo creo que sin pedancia ni tontería, yo creo que España es el que no quiera ver arte es porque es que no tiene ganas, porque es que por todos los lados lo encuentras. Casi para terminar, en algunos cementerios del norte, en el Cantábrico, en Cantabria, en Galicia, están mirando al mar, eligen los lugares más increíbles, ¿no? Para que los muertos puedan estar ahí en contacto. Es curioso porque esa zona es de la que me arrepentí de ya tener 80 seleccionados y no poner ninguno celta en gallego, ni de la cornisa cantábrica, que puedes encontrarte Luarca y zonas de estas que los tienen realmente maravillosos. Pero es que es el problema del espacio. Igual que tú tienes el problema del tiempo en tu programa, yo tenía el problema del espacio en estos 80 cementerios. Pero es que, bueno, tú decías el de Málaga. El de Málaga es un juguete. Y a 10 minutos de la playa. Sí, y además el otro día entrevistábamos a una persona que está haciendo ya visitas, porque hay extraños fenómenos que se están sucediendo en ese cementerio. Déjame que ponga una musiquita y casi te despido con la gratitud por haber estado con nosotros. Ahí hemos estado dando una vuelta por el mundo, por algunos de esos 80 cementerios que recoge nuestro compañero Fernando Gómez. Gracias por haber estado con nosotros. Recomendamos este libro si queréis leer y descubrir esos lugares llenos de encanto, a veces de misterio y de enigmas. ¿Y forma de contacto contigo, Fernando? Forma de contacto conmigo, pues por mi página web, www.fernandogomez.net, o por un correo electrónico, o por gomez.nw@hotmail.com. Apuntado lo tenemos. Espero que sigas escribiendo, que nos sigas llevando de viaje a lugares originales. Y que tú me acompañes. Será un placer. Fuerte abrazo, te deseo lo mejor, nuestra gratitud por haber estado con nosotros. Gracias, Miguel. Gracias también a los compañeros de Barcelona por el trabajo. Nos vemos prontito. Bien pronto será, sí. Sí, señor. Gracias, fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Ya regresamos tras las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Aquí volvemos para seguir disfrutando hasta las 4 de la radio de la madrugada, aquí en nuestro nuevo año que ya ha llegado. Y a pocos días de que lleguen los Reyes Magos, mientras los esperamos, esos Reyes Magos, seguimos con más misterios aquí en el Espacio en Blanco en Radio Nacional. Nuestra siguiente propuesta es un viaje por el mundo. Queremos conocer secretos del sexo en este planeta. Nuestra siguiente invitada nos lo muestra y ya veréis qué tema tan sorprendente e interesante. El sexo es fundamental para cualquier relación amorosa, pero la satisfacción depende de muchos factores. Uno de ellos es dónde vivimos. La forma de vivir el sexo depende de dónde vivimos. A lo largo de los próximos minutos, os proponemos conocer algunos detalles interesantes de esa fuerza que domina el mundo.
qué frecuencia se tienen relaciones sexuales en la India? ¿O durante cuánto tiempo se realiza el acto sexual en Nigeria? Los griegos son los habitantes de este planeta que más importancia le dan al sexo. Para el 80% de los griegos, por ejemplo, la sexualidad es muy importante. Incluso en Polonia o en Brasil, ambas en un 79%, el acto de amor juega un papel crucial en la pareja. Un 67% de los españoles considera que el acto sexual es importante en el amor. Los últimos de esta lista son Tailandia y Japón, donde únicamente un 38% de la población considera la sexualidad en la pareja como un factor muy relevante. Hay más detalles curiosos. Por ejemplo, los brasileños y griegos son los que más hacen el amor. Grecia es también el país que lleva la delantera, con 164 veces al año. Los siguientes en el estudio son los brasileños, con su fama de ardientes latinos. Ellos hacen el amor 145 veces al año. Tal vez el clima influya en las ganas de tener relaciones. En España tenemos 110 actos sexuales al año, lo cual nos sitúa en la media mundial. En Estados Unidos lo hacen 85 veces, mientras que en la cola se sitúan los japoneses, que rara vez tienen relaciones sexuales con su pareja, solo 48 veces al año. Otro dato curioso: Nigeria es el país donde más duran las relaciones sexuales. Los nigerianos son los que más tiempo dedican al acto sexual. En este país las parejas pueden pasar de media 24 minutos haciendo el amor. Le siguen los griegos con 22,3 minutos. En Estados Unidos le dedican 17,7 minutos y en Brasil 21,4. En España el acto sexual tiene una duración de 15,6 minutos, convirtiéndonos en el cuarto país, empezando por la cola. Son ejemplos de las costumbres sexuales en nuestro mundo, pero hay mucho más. Nuestra próxima invitada nos las descubre. Rosa Llopis. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, muy contenta de estar aquí. ¿Nerviosa? No, Dice que los micrófonos ponen nervioso, ¿a ti no? No, a mí nada. ¿Estás acostumbrada a salir en la tele? Estoy muy acostumbrada, además, a hacer directos en la tele y... Vale, yo me alegro. Nuestras compañeras, Rosa y el resto de las compañeras, dicen que teníamos que tener una sección de sexo en el programa. Bueno, yo me ofrezco, encantada. Sí, bueno, vamos a hacer un viaje, si te parece antes. Sí. Te presento como eres sexóloga. ¿Estudiaste también Derecho? Sí, primero fui abogada durante muchos años, del Opus Dei además. Corté con mi vida completamente. De hecho, he acabado con toda mi familia, amistades y tal, por hacer la carrera de sexología. Sí. Soy experta en sexología, educación sexual, terapeuta sexual de pareja. Por vocación, o sea, sexóloga por vocación. Me alegro. Dime una cosa, ¿es tan importante el sexo en la relación en todo el mundo, entre las personas? Yo creo que dentro de las parejas, el 90%. ¿Sí? Para que una relación funcione, sí. Porque yo siempre he dicho, y esto lo he comentado muchas veces con José Miguel Gaona, un psiquiatra al que admiro muchísimo, sí, al que admiro muchísimo, siempre hemos comentado que quererse es muy fácil en la vida. Lo difícil es desearse. Sí, ¿y cuál es la, bueno, no sé, ¿dónde está la diferencia para ti? ¿Desearse pues, tiene implicaciones sexuales? Sí, exactamente. Yeah. Todo esto que siempre hablamos, qué bonito, las parejas que duran muchísimos años, en realidad lo que han tenido es como una complicidad no sexual, sino sentimental. Y eso es muy fácil, quererse, tenerse cariño, lo que se dice la palabra amor incondicional. Pero desearse es muy difícil a lo largo de los años.
Con esta mujer muchas veces nos vamos a escandalizar, lo digo a los oyentes, ¿sabes? No estoy hablando contigo ahora. Así que preparaos, yo no sé lo que va a soltar. Digo una cosa, el sexo siempre ha sido algo misterioso en casi todas las culturas y en la historia. Nuestra religión, la religión católica o cristiana, siempre lo ha tenido un poco ahí olvidado o escondido, aludiendo a que era un pecado, etcétera. ¿Por qué? Hay una fuerza, y sin embargo dicen que hay dos fuerzas, la del eros, la del sexo, el amor, y el tánatos, la de la muerte, que son las que controlan este mundo. ¿Por qué? Eso del sexo, de tenerlo oculto, no dejar pues porque, fíjate, yo hice la carrera de sexología por todo lo que acabas de decir, que el sexo era un pecado, sí, que había un montón de prejuicios, sobre todo en las mujeres, en la educación de las mujeres católicas, y de hecho lo vamos a ver en una de las tribus que tienen un gran problema, que son las Manus, sí, de Nueva Guinea, que yo las veo comparativamente igual que las españolas de mi época, de hace 50 años. ¿En qué sentido? Pues que todos eran prejuicios, que era pecado, que había que casarse virgen, que tenías que justificar cualquier conducta, pues de no llegar virgen al matrimonio, no te digo cualquier conducta adúltera, ya, bueno, estabas tachada de todo en la sociedad. Sí. Y esto es lo que estamos intentando los sexólogos, que la mujer se equipare al hombre en no tener que justificar tener una conducta sexual fuera de su pareja, fuera de su matrimonio, o llegar, por supuesto, no llegar virgen al matrimonio, como hemos hecho la mayoría de mi época. Ya. Ya digo que seguramente nos vamos a escandalizar. ¿El sexo tiene esa fuerza tan poderosa que te puede hacer llegar a Dios, a estados elevados de conciencia? Totalmente. Sí. El sexo, el placer, el orgasmo, llegas, bueno, a tocar el cielo. Yo siempre lo he dicho. Ya. Por eso es muy importante que las relaciones sexuales sean satisfactorias. Y quizá por eso algunos grupos de poder a lo largo de la historia lo han tenido ahí oculto y no han dejado que lo practicasen de forma... Por supuesto. Ya. Sobre todo las mujeres, que son las que han estado en una condición muy inferior a los hombres en este sentido. Ajá. Alguien decía que las brujas en algún tiempo eran mujeres liberadas. Sí, sí, que eran yo estoy convencida. Por su libertad sexual, iba a decir. Sí, sin lugar a duda. Sí. Sin lugar a duda, la mayoría de las brujas y todo el tema de la Inquisición fueron mujeres pues que tuvieron alguna relación extramatrimonial o alguna relación fuera de contexto para los hombres de aquella época, obispos, sacerdotes, y por eso se las llevaba y se las quemaba. Ya. Con esta mujer Rosa Llopis vamos a dar una vuelta por el mundo tratando de averiguar cómo se lo hacen por ahí. Rosa, en esa introducción que hemos puesto se hablaba de cosas increíbles con los brasileños, con los griegos, que son los que más hacían el amor, en Nigeria, que es donde más duran las relaciones sexuales. Nos vamos a donde quieras. Yo creo que me has pasado aquí una serie de datos. Sí. En África, Kenia. Vamos a Kenia, ahí están los a mí antes que nada me gustaría decir una cosa, Miguel. Dilo. Que cuando hablamos de gustos o preferencias en materia sexual, es muy difícil dictaminar de una forma objetiva lo que está bien y lo que está mal, o lo que es normal y lo que no es normal. ¿En el sexo todo vale? Sí, no, porque todo depende del contexto personal, social, cultural, religioso en el que cada uno nos encontramos en la vida. Eso decíamos en la introducción también. Claro, sí. O sea, que partiendo de esa base, si quieres, empezamos por África, vale, donde la iniciación sexual es muy temprana. Hay un libro de Álvarez Gómez que se llama Ritos de Iniciación, donde los chicos tienen que practicar delante de los ancianos una cópula con ellos, fingir una cópula más que practicar, y luego masturbarse delante de ellos. A partir de ese momento ya entran en la madurez sexual. Luego, Kenia... Ahí es donde empiezan sus relaciones. Sí, sus relaciones. Es muy interesante este libro, de Ritos de Iniciación. En Kenia... también es muy interesante porque las niñas, a partir de los 8 años, ya, iba a decir, son objeto sexual. Porque qué niña tiene consentimiento pleno de querer tener relaciones sexuales. Pero solamente pueden tener relaciones con hombres circundados o niños a partir de la circuncisión, si no, no. ¿Con 6 años? 8 años. Fíjate el problema que hemos tenido aquí en España tan tremendo de ese crimen de una niña de 13 años, porque claro, el consentimiento en la ley española para mantener relaciones sexuales es a partir de los 13 años. En los demás países de Europa, de los 13 años. En la mayoría de los países de Europa es a partir de los 16. Entonces se ha hecho un anteproyecto de ley para que subamos la edad a los 16. No sabía que teníamos esa... Es terrible. Yo lo encuentro terrible. Pues imagínate estas niñas de la tribu Nandi que empiezan a partir de los 8 años. Me parece, por eso yo siempre digo que en las tribus vamos a encontrar muchas causas imputables de delito en nuestro Código Penal. Por ejemplo, esto es un caso pues de violaciones, de pederastia total.
Los Nandi. ¿Qué más tenemos por ahí por el mundo? Luego Mozambique. Bueno, pues Mozambique es muy interesante porque hay dos fases, ¿no? Las mujeres pueden prestar a sus maridos. ¿Sí? A las amigas, sí, cuando quieran, sí. Imagínate aquí. Imagínate aquí. ¿Todas las mujeres de Mozambique o son de determinada etnia? Determinadas zonas. Pero luego hay una cosa muy interesante, que para que los chicos jóvenes alcancen la madurez sexual tienen que realizar felaciones completas a ancianos. ¿Sí? O sea, con la ingesta del semen, porque el semen es la energía y es la vida. O sea, si no tienen ingesta de semen, no están maduros sexualmente. Cuantas más felaciones hagan, antes llegarán a... Jóvenes, hombres. Adolescentes, sí, chicos. Ya. ¿Y no será eso que se la ha montado alguien que pues todo puede ser. Miguel, no listo sé. de la tribu que ha dicho, vamos a hacerlo así. Pero eso lleva muchísimos años, ¿eh? En Mozambique vamos... Las mujeres pueden prestar a los hombres. ¿Y los hombres pueden prestar a las mujeres? No. Eso está mal visto. No, eso no. Las mujeres, además, prestar a sus maridos, que no es lo mismo. El marido, la mujer tiene un sentido de posesión hacia el marido, no tiene nada que ver. No es como prestar al novio, es prestar al marido, el que ya consideras tuyo y padre de tus hijos. Damos un salto a Madagascar. Vamos a dar simplemente una vuelta muy rápida, quizá tengamos que pensar en hacer una sección. En Madagascar estamos en Madagascar, en los sacalabes. Fíjate, en esta tribu el ser virgen es una vergüenza. Cosa que ha sido tan preciada en el mundo entero, incluso en España hasta hace nada era muy preciado ser una mujer virgen. Pero aquí es una vergüenza. Entonces, antes del matrimonio tienen que tener por lo menos 1 o 2 relaciones sexuales. ¿Y está estipulado así para que...? Sí, está estipulado así, si no, no pueden casarse. Congo, los Akande. Bueno, esto, fíjate, además lo estuve viendo esto hace poco en un programa de la 2. Me hizo mucha gracia, dije, fíjate qué casualidad, las madres escupen a las hijas, adolescentes, en la espalda, para que sean siempre fértiles. Sí, ellos creen que de esta forma pueden tener muchos más hijos. Qué curioso. ¿Saltamos a Akande, al Congo? ¿O quieres decir algo más de los sacalobes? No sé, yo te acabo de decir ahora mismo lo de los akandes, que es en el Congo, Congo, Hotentotes en el sudoeste. Bueno, esto pues es actos de zoofilia constantemente en la mayoría de las tribus, ¿sí? Que les excitan los genitales de los animales. ¿Y tiene más. ¿Está bien visto entre ellos eso? Sí, entre ellos muy bien visto. Bantúes. Bueno, los bantúes es muy interesante porque los bantúes son los que se impregnan un veneno alrededor del pene por si la mujer es adúltera pueda contagiar al amante. Que esto es realmente asombroso porque ¿y qué pasa con la mujer? O sea, ¿qué pasa con la mujer? La mujer toda la vagina la tiene llena de veneno. Sí. Pero ellos lo hacen solo con esa función, para que el amante que intente realizar una cópula con sus mujeres puedan morir por el veneno que se impregnan. ¿Y a la mujer no le pasa nada? Seguro que sí, pero su idea no les da igual la mujer. Para ellos su obsesión es que alguien quiera mantener relaciones sexuales con sus mujeres. Qué curioso. Vamos a Tanzania, los Turu, una tribu con la que yo tuve oportunidad de estar. Sí, pues yo de los Turu voy a hablar de las mujeres Turu. Sí. Soy una fan total. ¿Sí? Sí, porque pueden mantener relaciones adúlteras, todas las que le dé la gana, incluso los vecinos son cómplices de ellas sin que se enteren los maridos y les facilitan el sitio, el lugar y el amante. ¿Sí? Pero el marido no se debe enterar nunca. No, nunca. Ya. Están todos como compinchados para que ellas puedan tener relaciones extramatrimoniales. Qué curioso el mundo del sexo, ¿eh? Es fantástico, es fantástico. Qué curioso. Los Basuto en Sudáfrica. Los Basuto, bueno, estos son los chicos jóvenes, pueden tener relaciones sexuales todas las que quieran, pero en el momento en que dejan embarazada a la chica jovencita, tienen que pagar una multa a la familia de la chica, que suele ser pues cabezas de ganado o lo que sea. O sea que en realidad es una hipocresía, porque todo el mundo sabe que mantiene relaciones sexuales, mientras no se quede embarazada no pasa nada. El problema es el embarazo. Ya. Métodos, se me está ocurriendo, ¿sabes de algunos métodos anticonceptivos que utilicen por ahí las tribus, este tipo de gente? Pues, ¿o no utilizan nada? No utilizan nada. No. Absolutamente nada. Pues utilizarán, me imagino que
Últimamente el preservativo, porque ya se está Sí, porque se está extendiendo, gracias a Dios, porque si no, madre mía. En Benín. En Benín se establece una relación entre dos mujeres, marido-mujer. Entonces, en el momento en que estas dos mujeres quieren tener un hijo, necesitan el semen de un hombre y entonces lo que buscan es un donante. Donante que luego no tiene ningún tipo de responsabilidad como padre, sino que ese rol lo tiene la que ha hecho de marido. La que ha hecho de marido es la que es el padre y la que ha hecho de mujer es la madre. Ya, o sea que relaciones entre dos mujeres. Exactamente. Ya. Te iba a preguntar cómo estaba visto la homosexualidad. Sí, en algunas tribus muy bien. Sí. Mira en esta al revés. O sea, en la región de Benín, esto es lo establecido allí. Y esa costumbre de la ablación, de quitar el... bueno, si quieres te hablo sobre la mutilación. Por favor, sí. Pues verás, es que hay dos tipos. La gente conoce lo de la clitoridectomía o ablación, que puede ser parcial o total. Sí. O sea, es cortar pues lo que se llama el capuchón del clítoris o el clítoris, lo que ellos creen que es todo el clítoris. ¿Por qué? Discúlpame, lo hacen con la finalidad de que la mujer no tenga placer. Exactamente. Ya. Creen que cortan todo el clítoris en la ablación total y es mentira, porque el clítoris sigue hacia adentro. Donde está la raíz del clítoris es el famoso punto G que descubrió Ernest Grafenberg, de ahí sale el punto G. Ajá. O sea que por eso hay muchas mujeres que yo he tenido en casa, mujeres árabes, que a mí me han dicho que ellas sienten placer. A pesar de estar... En la penetración. Sí. Claro. Porque el clítoris sigue hacia adentro como unos 5 centímetros. Decías que había dos maneras. Y, la total o parcial, la ablación total o parcial, y luego está la infibulación. La infibulación es algo terrible. ¿Qué es eso? Porque les cortan los labios mayores, los labios menores y el clítoris. ¿Sí? Entonces las cosen y dejan un orificio muy pequeño para la orina y para la menstruación. ¿Y para relaciones sexuales? No. Cuando se casan, imagínate qué horror, cómo pueden abrir un agujero más grande con una navaja, con un cuchillo. Yeah. Es realmente terrible. Damos un salto. Hoy simplemente vamos a dar algunos pocos detalles de diferentes lugares. Saltamos a Oceanía. ¿Te gusta el tema este, A mí me encanta. Oceanía, en las Islas Célebes, ¿cómo se practica o qué costumbres o qué...? En las Islas Célebes se ponen unos guijarros dentro del glande, en la piel, en el prepucio, porque creen que así van a tener muchísimo más placer. Sí. Tanto la mujer, serán piedrecitas pequeñas, sí, ¿no? Tanto la mujer como el hombre. Y no sé, yo no sé si pueden tener más placer o no, me parece, pero bueno, ellos creen esto, son sus costumbres y hay que respetarlas. Papúa, Korowai. Sí, Papúa, que también está en Indonesia, los Korowai. En Oceanía. Sí, pero está justo en Indonesia, creo, ¿no? Los Korowai pues hacen sus casas en las cimas de los árboles y luego practican sexo en las dianas y en las ramas. ¿Sí? Y luego fíjate qué bueno, porque también hay otra parte de los Korowai que los solteros tienen una serie de casas donde realizan intercambios de pareja. Que esto que parece que sea ahora algo de moda, ahora mismo pues no. O sea, fíjate, estaba ya inventado. Bueno, las tribus estas llevan muchísimos años haciendo intercambios. Supongo que hasta que llegaron determinados misioneros que empezaron a meterles de uno y otro signo ideas religiosas de esas que ellos no tenían. Pero fíjate, ¿no? Que yo muchas veces he llegado a pensar que la postura del misionero vino por los misioneros. Yo no digo nada. Claro, estoy como convencida. En Australia Central, los Aramba. Los Aramba, las mujeres tienen que pasar una noche con los parientes del futuro marido. Pueden hacer lo que quieran. ¿Teniendo relaciones sexuales con ellos? Sí, lo que quieran. Y al día siguiente pues ya pueden casarse, ya pueden contraer matrimonio. ¿Y el marido tranquilo? Sí, porque eso está dentro de ellos. Y luego están los walibri, que los walibri son los que hemos visto muchas veces en programas de televisión que se saludan cogiéndose del pene, los hombres. Los hombres, las mujeres no. Los hombres se saludan. Yo lo he visto ya más de una vez. Buena manera de saludarse. Nueva Guinea. Nueva Guinea pues son homosexuales hasta que se casan. ¿Sí? Y a partir de casarse son heterosexuales. ¿Y ya no practican más relaciones homosexuales? No, nunca más. Y aquí tenemos los que más me gustan a mí, que son los Dani, la tribu de los Dani y los Manus.
La tribu de los Dani tienen relaciones sexuales a los 2 años después de la boda y luego a los 5 años después de cada hijo. ¿A los 5 años después de cada hijo? O sea, imagínate, los hijos se llevan 5 años. Las tienen prohibidas totalmente. ¿Y durante ese tiempo no practican nada de sexo? Absolutamente nada. Y Manus es, lo que te he dicho al principio, por lo que yo hice, por las Manus españolas, como digo yo, donde el sexo es pecado, por lo que yo hice la carrera de sexología. Sí. Porque no solo es las las Manus tienen frigidez, dispareunia. Dispareunia es coito muy doloroso. Y vaginismo. El vaginismo es cuando se produce un espasmo en el tercio exterior de la vagina, lo que produce una contracción en el orificio vaginal y se hace imposible la penetración. Yo conozco muchísimas mujeres muy católicas que son Manus. Sí. Muy amigas mías. Y por esto yo hice la carrera de sexología. Qué curioso. Seguimos Ticopia, en Polinesia. Sí, bueno, las Ticopia pues secuestran a una mujer, la llevan a una fiesta, copulan con ella y luego pueden casarse con ellas. Copulan con ella delante de todos los de la fiesta, de todos los asistentes. Si no, no pueden casarse con ella. O sea, es una mujer donde todos han hecho como pues de voyeur, mirando. Ya. ¿Y la mujer consciente o es una obligación? No, esto es una obligación. Es que la mayoría de las tribus todo es una obligación. Es que está impuesto así, son unas conductas naturales para ellos. Micronesia, los Ponape. Los Ponape, estos son los que lamen unos peces que ellas se han introducido antes en la vagina, los hombres, ¿eh? ¿Sí? Sí, eso les vuelve locos. Y luego las mujeres se tumban y se ponen unas hormigas en toda la zona de la vulva y del clítoris donde les produce pequeños orgasmos. Las hormigas les pican, supongo. Sí, claro. ¿Y les producen pequeños? Pequeños orgasmos, sí. Hace como un efecto vibrador. Las picaduras. Vamos a Tahití, las Islas Marquesas, en este viaje súper rápido que estamos haciendo por algunas costumbres extrañas y curiosas de sexo. Bueno, esto es muy normal. Se dedican las abuelas, las madres, las tías, lo que es las mujeres de la familia, a cuidar a las jovencitas, la piel y para que sean unas mujeres súper bellas que en realidad son guapísimas. Las tahitianas, yo creo que son las mujeres más guapas que hay, pero es que están muy cuidadas desde que nacen. Como función, el satisfacer al hombre, con su piel, con su boca, con todo. Saltamos del continente, nos vamos a Asia, Yemen, un país que dicen que está por descubrir. ¿Qué hacen allí? Pues en Yemen, la verdad es que es muy simple. Se pintan de negro con pigmentos naturales porque creen que esto produce una capacidad sexual mayor tanto en los hombres como en las mujeres. Pintado de negro. Sí, tampoco me parece muy interesante que digamos. China del Norte. En China del Norte sí, porque hacen una serie de rituales, los padres, padre y madre, tocando los genitales de los hijos, bailando y tal, y van tocando los genitales. Pero bueno. Supongo que luego con el gobierno que han tenido tienen todavía, ¿no? El obligarles solamente a tener un hijo ha debido cambiar mucho las costumbres. A mí me parece muy bien. ¿Sí? Me parece perfecto. ¿Solo tener un hijo? Uy, ojalá me hubieran obligado a mí a tener solo uno. ¿Cuántos tienes? 5. O sea que ojalá, si pudiera, me iba a China ya. Vamos a India. ¿Qué ocurre con ese grupo? En India pues están los lepcha, ¿no? Sí. En los lepcha, pues no, estos simplemente tienen clases sexuales obligatorias. Cosa que aquí queremos imponer. Sí. Sexólogos, psiquiatras, psicólogos, que se tengan en los colegios. Haría mucho bien, yo creo. Sobre todo por los preservativos. Por el riesgo tan grande de enfermedades y riesgos de embarazos no deseados, que luego viene el aborto y todo, bueno, luego viene... Es mucho mejor prevenir. ¿Y aquí hacen clases...? Sí, obligatorias en los jóvenes, mujeres y hombres, ¿eh? Exactamente igual. Vamos a Sudamérica. En Sudamérica, bueno, los samoas se excitan por el ombligo, tampoco... ¿Cómo que se excitan por el ombligo? Les gusta el ombligo de la mujer. ¿Sí? Es la parte que más les gusta de todo el cuerpo. ¿Y cómo se excitan? Viendo el ombligo. Sí. Hombre, aquí antes, no hace tampoco tanto, viendo el tobillo. O sea, aquí tampoco estamos hablando... ¿Y los jíbaro? Esto es muy interesante. Los jíbaro y los lepcha. Los jíbaro tienen 2 encuentros sexuales al mes y los lepcha tienen 10 encuentros sexuales en una noche. ¿En una noche? Sí, completos. ¿Sí? Cosa bastante increíble. Increíble, sí. Porque el hombre tiene el periodo ese refractario de reposo hasta que puede volver a tener una erección y otra eyaculación. Sí. Porque son encuentros sexuales completos. 10.
Pero yo quiero primero hablar de los jíbaros, que me interesa mucho. Bien. Los 2 encuentros sexuales al mes, en realidad es lo que se tiene en España, por ejemplo. ¿Sí? Lo que pasa que cuando se hacen estadísticas y se hacen encuestas, y como consecuencia de las encuestas estadísticas, la gente tiene lo que se llama el fenómeno de deseabilidad social. Dicen lo que quieren que se oiga. Por eso dicen 2 encuentros sexuales a la semana. Mentira. Desde que dice en España tenemos 110 actos sexuales al año. ¿Cuánto sale? Yo no me lo creo. 52, 2 por semana. No me lo creo. ¿No te lo crees? No, porque yo he hecho muchos estudios de esto. ¿Sí? Es mentira. Porque yo he hablado de verdad con la gente. Ya. ¿Y tú crees que son 2 al mes? 2 al mes. No te creas que hay más. Ya. Bueno, ¿y hacen ese ritual, o sea, hacen esa práctica en Sudamérica y se quedan tan tranquilos? Sí, tan tranquilos, igual que aquí. No hay que ir muy lejos. Luego, en la alta Amazonía, estos no se besan. Y entonces, bueno, cuando hay la filematología, es la ciencia del beso. Lo que estudia el beso, el lenguaje del sexo, el poder del sexo, del beso, todo lo relacionado, la erótica del beso. Porque el beso está comprobado que es lo único que deja como un efecto huella en la memoria de las mujeres. ¿Sí? Sí, es lo único, mucho más que la penetración, ni comparación. Y luego, además, en el beso se segregan hormonas, se pasa antes al deseo, excitación, la fase de meseta, orgasmo y resolución, lo que son las 5 fases de Master y Johnson de la respuesta sexual masculina y femenina. Los tucanos en Brasil. Bueno, muy interesante, los tucanos me encanta, porque los tucanos, los chicos jóvenes tienen su primera relación sexual con las madres. ¿Sí? ¿Con las madres? Con las madres. Y luego las niñas, como siempre las niñas lo peor, porque yo casi prefiero una relación sexual con el padre que el que le metan el anciano 2 dedos para mantener como una relación sexual con ella, los ancianos de la tribu. Esto es totalmente, pues, una violación, porque una violación la gente se cree que es una penetración del pene, ¿no? La violación, según el Código Penal, es introducir el pene, un objeto o alguna parte del cuerpo, tanto en la vagina como en el ano como en la boca. Yeah. O sea, y siempre que haya intimidación, violencia, abuso de poder. Aquí un anciano haciéndole eso a una niña es un abuso de poder total. Sin embargo, el niño es el niño es su madre. Mucho mejor, ¿no? Yeah. ¿Te queda uno más por hoy? Bueno, sí, hay uno muy interesante que está bien en el Amazonas, que ya es el último, porque los demás, bueno, en el Amazonas, que son falocéntricos y coitocéntricos totalmente. ¿Qué significa eso? Pues falocéntricos, hombres obsesionados con el pene. Bueno, yo esto lo he dicho muchas veces, que hasta me han abucheado en programas de televisión. Los hombres españoles son falocéntricos y coitocéntricos. ¿Sí? Exactamente igual que los de estos de esta tribu del Amazonas. ¿Significa que tienen venenan el falo y les gusta...? Exactamente. Pero estos llegan hasta el punto de realizar punzamientos, cortes e incluso tatuajes en el pene. Sí. O sea que lo adoran y lo torturan. Ya. Es curioso cómo se ve el sexo en las diferentes partes del mundo y cómo se ha visto a lo largo de la historia, ¿verdad? Estoy recordando los griegos y los romanos, para ellos la homosexualidad era algo absolutamente normal, asumido. Sí, porque son orientaciones sexuales, sin darle mayor importancia, se le da una importancia excesiva. El sexo debería de ser algo más natural, ¿no? Por supuesto, natural, disfrutar y tener relaciones sexuales satisfactorias. Siempre. Y por eso yo siempre digo la enseñanza en los colegios, desde muy pequeños. Y siempre con consentimiento, evidentemente, de otra persona. No, solo faltaba. Y que haya amor, o sexo sin amor. No, exactamente igual, sin amor que con amor. ¿Sí? Yo sí. Te van a criticar mucho por eso, ¿eh? Me da exactamente igual. O sea, tú puedes tener amor o puedes no tener amor. Exactamente igual. Lo que pasa es que los hombres nunca han justificado esta conducta del sexo sin amor. Y la mujer sigue justificándola. Por eso en otro tiempo las mujeres se las quemaban cuando tenían libertad sexual. Exactamente. Curioso. Bueno, estos han sido unos cuantos apuntes con Rosa Llopis del mundo del sexo, curioso y sorprendente. ¿Quieres alguna forma de contacto? Que se ponga en contacto con nosotros si alguien quiere contarte historias acerca del sexo. No, es que ¿sabes lo que pasa? Yo tengo una consulta privada, pero muy privada. Vale. Si quieren algo, se pongan en contacto con nosotros. Rosa, ha sido un placer. Igualmente. Espero volver a verte en el programa. Espero que la gente que escucha el programa, que tiene que ver contigo, les guste esta parte en la que has intervenido. Me encantaría, porque creo que es interesante hablar de sexo en los medios de comunicación. Gracias. Nuestras compañeras dicen que tenemos que hacerlo. O sea que, y practicarlo también dicen. Y practicarlo, sí. También, ¿no?
practicarlo también. Gracias, ha sido un placer. Te veo prontito, ¿vale? Muchas gracias. Todos los fines de semana, en la madrugada del viernes al sábado, de 2 a 4, ovnis, fantasmas, vida después de la vida y todo el mundo del misterio en Radio Nacional. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. Tu cita con el misterio. Camboya, año 0. Y la recuperación de la cultura Khmer ancestral camboyana, bajo la dirección de Pol Pot, su principal líder, y el férreo control del ejército campesino sobre la población civil. Una población civil sometida en buena parte a un régimen de trabajos forzados y a la aplicación de extensos métodos de detención, tortura y asesinato en masa y selectivo, bajo la consigna de la llamada búsqueda del enemigo interno. Se trata de uno de los periodos más oscuros de nuestra reciente historia. Conozcamos algo más de todo ello. Sí, en eso empezaron en épocas anteriores, como mandar la población de la capital para salir de toda la provincia de Camboya deprisa y no puede recuperar las familias. En el momento que mandan a salir, enseguida. Y algunas familias, alguna persona no quiere salir, ellos matan en un mismo lugar. Ya. Es decir, llegaron aquí a Phnom Penh, habían ganado la guerra, habían expulsado a los americanos y hacen que toda la gente que está en la capital salga de la capital en menos de 3 días. ¿Por qué hacen eso? Porque ellos dijeron solo 3 días para que ellos hagan una limpieza si pueden escapar los americanos aquí. Pero no fue 3 días, sino fue 3 años, 8 meses y 20 días y mataron casi 12 millones de habitantes en total en Camboya. ¿Cuántos habitantes tenía Camboya entonces? En ese momento creo que tenía como... no me acuerdo bien, parece que 9, 10 millones nada más. Y de esos 9 o 10 millones mataron 2 millones de personas. Sí, 2 millones de personas. ¿Qué es lo que querían ellos hacer? ¿Que intentaban volver a ser como los reyes de Angkor Wat, esa generación o esa estirpe de los Khmer? Bueno, que yo entiendo que Pol Pot quiere convertir un país nuevo, fuera de corruptos, fuera de los yanquis, que van todos como se dice, doctrina de Mao, como el Mao. Todo que van a cultural, ¿cómo se llama? El político de cultura. Que todo el mundo van a trabajar en el campo, recogen productos de arroz y mantienen todos en Camboya. No hace falta que comprar afuera. Pero eso no es correcto. Sino mandar a todo el pueblo al campo a trabajar, a plantar muchos arroz y no daba comida, no tienen atención médicas y empezar a matar a la gente. Especialmente la prisión S21 que está en Phnom Penh. Sí, de alguna manera querían renovar la sociedad, ¿no? Sí, quieren renovar la sociedad. Entonces aquí en la capital Phnom Penh no solo hay uno que se llama S21, la prisión S21, sino dividida entre 3 prisiones. Aquí el principal S21 y otros el S21 también que está en la provincia que se llama Kandal, pertenece al distrito Takmal, y otros están por el noreste, el este de Phnom Penh, que también que se llama Preso. Entonces, principalmente aquí en la capital Phnom Penh, S21, otros en Takmau, en provincia Kandal, y otros en Preso, por el este del Phnom Penh. ¿Y qué ocurría en esa prisión? Hoy hemos estado, era una escuela, una antigua escuela. ¿Qué pasaba allí? Bueno, esta prisión antes era una escuela secundaria que se llama Tul Suai Prey, Tul como loma, Suai, un Suai Prey es el mango de la selva, y Tul Suai Prey. Entonces luego lo pusieron la escuela Tul Slain, Tul es una loma, Slain es un árbol que tiene fruta venenosa. Entonces cuando ellos tomaron poder en Phnom Penh, ellos convirtieron esa escuela para hacer la prisión. Lo cogieron primero a la gente que tiene nivel como ministros, supersecretarios de Estado o profesores, médicos, para entrar a matar, a hacer tortura, muchos torturas para obtener
la confesión o con las pruebas, las respuestas para presentar a su jefe. Es decir, en primer lugar, se acabaron con toda la gente de mayor nivel intelectual de la sociedad, profesores, etcétera, ¿no? Sí. Primero eso se lleva a acabar todos la gente que tiene nivel de estudio, como a nivel de como intelectuales, científicos, maestros, médicos, eso, para facilitar a ellos que trabajen sin nadie, procesan con ellos. ¿Ocurría en qué año? ¿1975, como tengo aquí? Sí, ocurrió mismo. El día 17 de abril de 1975 hasta 79. Hasta 79. ¿Cuánta gente pasó por aquella escuela S21? S21 pasa sobre 20.000 personas, entre ellas con mujeres y niños también, que mataron. Ay. ¿Y qué ocurría allí? ¿Era un campo de concentración? ¿Era un campo de terror? Eso, cuando gente llegaron aquí, ellos echaron la culpa, que esa gente es culpable. Entonces, en juicio, ellos empezaron a hacer interrogaciones para preguntar si había trabajado en 1970, o sea, 69, 70, y luego voy a buscar a otros sus amigos que trabajaban ahí. Los restos, cuando ellos recibieron toda la información completamente, lo mandan a su jefe aceptaron que eso está correcto, lo mandan para el campo de concentración, el campo de muertos, que está a 14 kilómetros de Phnom Penh. Ellos pensaban que toda esa gente que estaba allí habían sido espías y habían trabajado bien con los rusos o bien con los Estados Unidos, la CIA. Sí, eso mismo, porque yo pienso así también, porque dentro de la escuela S21 solo hay 3 preguntas nada más, si había trabajado con KGB ruso o con la CIA americana o espías vietnamitas. Solo 3 preguntas nada más, y mataron entre Camboya y entre propios soldados de ellos y la cocinera que trabaja ahí, lo mataron también, por causa que sospecharon que había trabajado o tienen relativo con S3, el KGB o la CIA americana o espías vietnamitas. Allí se hicieron todo tipo de torturas tremendas, ¿no? Hoy hemos estado viendo un poco los diferentes lugares donde hacían ese tipo de cosas, ¿no? Les quitaban las uñas. ¿Qué tipo de cosas se vivían allí? Tú viviste eso de cerca, ¿no? Yo viví muy lejos de Phnom Penh porque nos mandaron a salir el día 17 de abril. Yo vivía en una provincia que se llama Prey Veng, como 100 y pico kilómetros de la capital. Pero nosotros liberamos primero porque nosotros estábamos cerca de la frontera de Vietnam. Entonces las tropas vietnamitas llegaron aquí por la carretera y algunos por el río Mekong. Entonces nos salvaron primero del Phnom Penh. Así. Pero hubo gente de tu familia, me refiero que tú lo viviste porque eras joven entonces, ¿no? Y hubo gente de tu familia que falleció en ese lugar. Porque una tía mía que mandó de una provincia que se llama Kandal, que está a distancia como 65 de Phnom Penh. Entonces ella trabajaba ahí, lugar donde nació y donde vivían mis abuelos. Entonces las Fuerzas Armadas de Khmer Rouge los trasladaron a ella para Phnom Penh. Entonces para Phnom Penh nosotros pensamos que no solo para trabajar, sino se van a meter en la prisión S21. ¿Ya se ocurrió? ¿La metieron en la prisión? Sí, ya se ocurrió ahí. Pero eso que no puede conocer porque yo era muy joven también. Ya. ¿Qué tipo de cosas hacían allí los Khmer Rojos a la población? ¿Perdón? ¿Qué tipo de cosas hacían? ¿Qué tipo de torturas les hacían? Bueno, mucha tortura como sacar las uñas y echar alcohol. Se conectan cables de electricidad en oídos y también en la piel y otra forma como se llama, como los chinos que tienen otro material para apretar los dedos y palos y picos, así, muchos instrumentos para hacer tortura. Así. Hacían también algo muy extraño con los niños, ¿no? Hemos visto algunas fotografías de un árbol donde golpeaban a los niños pequeños. Eso fue en campo de concentración, o como nosotros llamamos el campo de los muertos, los fosas comunes. Esos se tiran la pata al niño y golpean en árboles, brutalmente. Y algunos se tiran a él libre con mayonetas para recibirlo. Pero ellos no tienen cabeza que pensar. Estos niños no tienen culpa, porque esos hicieron con estos. Esto quiere decir que quiere eliminar todos. Si dejan niños vivir, le pueden contar cómo le pasó esto. Entonces ellos quieren eliminar, ejecutar directamente o completamente de toda la familia.
Eso ocurría aquí en Phnom Penh, en esa escuela donde hemos estado hoy. ¿En el resto del país también había este tipo de genocidio, este tipo de torturas? Sí, aunque no visité, aunque no conocí toda la provincia, pero toda la provincia de Camboya hay estos. Algunos pagodas ellos convirtieron para hacer la prisión, convirtieron para matar a la gente en la pagoda. Dentro de la pagoda budista, que nosotros respetamos mucho, la pagoda es para nuestro pueblo, que es como una sombra para nuestro pueblo, hacer las oraciones, hacer la misa, así. Entonces ellos convirtieron la pagoda budista para matar a la gente, para hacer la prisión, para hacer tortura con el pueblo camboyanos. No sé si era una película, se llama Los Campos del Terror, se veía como en algunos arrozales que hemos visto mientras viajábamos por aquí, estaba lleno de cadáveres. ¿Resultó así? Era así, que muchos cabezas, como se llama, granos del pueblo camboyano, está rodeando de la tierra camboyana, que tienen 24 provincias, casi todos llenas de cadáveres. De cráneos y cadáveres humanos. ¿Y cómo terminó todo aquel horror? ¿Cuándo terminó y cómo terminó? Sí, cuando nosotros pedimos ayuda de Vietnam, los vietnamitas junto con el soldado camboyano expulsaron a ellos hasta la frontera de Tailandia. Entonces, aparte de la frontera de Tailandia, ellos siguen atacando de nuevo, porque ellos no aceptaron que es una invasión, porque Vietnam está en Camboya, ellos dijeron una invasión vietnamita sobre Camboya. Entonces la guerra sigue hasta 1990, que otro partido político que estaba afuera y que estaba en la frontera de Tailandia, hicieron una reunión, un meeting para buscar una solución para que terminara aquí en la guerra aquí en Camboya. Entonces no me acuerdo bien que fue el 23 de octubre de 1990 o 91 que una reunión en París para que terminara la guerra aquí en Camboya. Todos los partidos políticos tienen que desarmar, que va a ser unas elecciones nuevas en Camboya. En ese momento los Khmer Rojos no aceptaron porque ellos quieren entrar con armas, mientras estamos controlando con tropas de la ONU, que para que haya bien elecciones, entonces ellos quieren entrar a las armas. Entonces nosotros, como la ONU, nos permiten que ellos entren con armas. Entonces ellos están fuera de político, están unilateral por la frontera de Tailandia. En 1993 hicimos una nueva elección y tomamos un gobierno que se llama Reino de Camboya. Ellos siguen atacando de nuevo, que esos votos es falso, robando, algo así que ellos decían. Finalmente, en 1999, que el Pol Pot se murió, entonces nuestro gobierno hizo un llamamiento que todos los soldados, todos los dirigentes de Khmer Rojos, ¿para qué luchan entre Camboya y Camboya? Nadie va a ganar, nadie va a ganar entre nosotros mismos, lo que van a destruir nuestro país, lo que van a sufrir nuestro pueblo. El gobierno le da amnistía a ellos. Ellos pueden ocupar donde estaban, trabajando como está, pero necesitamos que cambie el uniforme. Nosotros le entregamos un nuevo uniforme como Fuerzas Reales de Camboya. Entonces ellos aceptaron y desarmaron, nuestro gobierno le entregan el nuevo uniforme de militar como nuevo armamento y ya no hay más guerrilleros, no hay más Khmer Rojos, es la misma tropa de Fuerzas Armadas de Camboya. ¿Y qué pasó con Pol Pot, que era un poco el líder de esta historia? Bueno, en su momento Pol Pot, que también que vi por algunos documentos que el pueblo del mismo, su pueblo que apoyaban por él, al final lo cogió a él a hacer el juicio entre su pueblo mismo y criticó que Pol Pot, una persona mala que mataron casi 2 millones de habitantes. Y ahí terminó la historia. ¿Tú crees, no hace mucho que ha ocurrido esto, hace unos 30 años, que se ha aprendido la lección esa tan tremenda que se vivió aquí en Camboya? No lo entiendo. ¿Se ha aprendido la lección de que ese terror no vuelva a ocurrir? Eso no vuelve a ocurrir, no vuelve a ocurrir. Sí. Entonces, esto que en todo el pueblo camboyano tiene un miedo y odia mucho la guerra. Entonces, aquí creo que no va a volver a tener la guerra aquí en Camboya. Camboya es un país en paz ahora. Y ahora estamos llenos de paz. Pero aunque tuvo algunos problemas en las manifestaciones, pero eso no es de nada grave. Te he visto esta mañana cuando estábamos en esa escuela S21 que te emocionabas. Hay mucha fuerza en ese lugar, ¿verdad? Sí, he hecho mucha fuerza. Y yo también, si no fuera a hacer esto, no voy a llegar a esto. Porque yo estoy viendo como la foto de las víctimas, está viendo nosotros como
pedimos ayuda, piden la paz, como ellos murieron sin inocentes, no tienen ninguna causa por qué mataron. Parece que las fotos te hablan, las que están allí, ¿verdad? Como diciendo, sí, ayudarme, ¿no? Ayudar, sí. Como viene la foto nos vean a nosotros como pide ayuda, porque ellos no tienen nada de culpa que matar sin juicio. ¿Sí? Ojalá se aprenda la lección y no vuelva a ocurrir nunca en ninguna parte del mundo, Cosal. Por último, ¿dónde aprendiste a hablar castellano, español? ¿Perdón? ¿Dónde aprendiste a hablar español? Bueno, aprendí en Cuba, fui 4 años en Cuba estudiando como un becario. Pues muchas gracias por habernos recibido, te deseo lo mejor y espero que nos volvamos a ver. Sí, muchas gracias a usted también y espero que usted viene aquí otra vez y me siento muy contento porque sus acciones y como sus sentimientos adoran a nuestro pueblo que han matado en la cárcel S21, como usted hizo con su grupo hace unos 10, 20 minutos como se dice, un homenaje a los muertos. Muchas gracias. Gracias a ti. Existe el miedo a lo desconocido, pero el mundo no desaparece cuando cierras los ojos. Ábrete al misterio con Espacio en Blanco. Y terminamos por esta semana. Ha sido un placer para todos nosotros estar juntos aquí en la sintonía de Radio Nacional, llenando juntos estas 2 horas, este Espacio en Blanco de hoy. Con el deseo de un buen año 2014, este que ya ha comenzado lleno de bondades para todos, que la crisis se vaya y vengan tiempos floridos llenos de oportunidades, os dejamos. Con los saludos y las buenas intenciones de todo el equipo, incluido a David Lechón, que esta noche controló nuestro mágico sonido. Esperaremos a los Reyes Magos, que llegan en breve, para que hagan realidad todos nuestros deseos, no solamente el Día de Reyes, sino a lo largo de todo ese año. Y uno de nuestros deseos es que nos encontremos aquí cada semana en el Espacio en Blanco en Radio Nacional. Nos vemos en 7 días, hay mucho misterio, mucho espacio en blanco por explorar. Las gracias a todos por la escucha. Les dejamos hasta las 4 con un poquito de nuestra mejor música. Cuidaros.